Arda Güler regresa a la convocatoria del Real Madrid para medirse al Rayo Vallecano. La realidad de todo esto es que ni tú, ni yo, ni el Real Madrid, ni nadie sabemos cómo va a volver Arda Güler a los terrenos de juego. Lo que sí sabemos es que ha estado lesionado, se lesionó en pretemporada cuando tuvo una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha y luego a finales de septiembre se volvió a lesionar, en este caso el músculo recto anterior izquierdo. En este vídeo vamos a ver cuántas posibilidades tiene Arda Güler de disputar minutos en el centro del campo del Real Madrid ahora mismo, en qué posición lo hará y en caso de que el futbolista no se acople bien, si la cesión es una opción real para el jugador. Pero antes de nada vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que fue su llegada al Real Madrid. Todos sabemos que llegó procedente del Fenerbahce, que el Real Madrid consiguió adelantarse al FC Barcelona con su traspaso y que ese traspaso se dio por 20 millones de euros fijos más 10 en variables. Hay que recalcar que la cláusula de rescisión del jugador era de 17 millones y medio y además el Real Madrid y el Fenerbahce llegaron a un acuerdo para que el club turco se llevase un 20% de una futura venta. Arda Güler en la temporada pasada en el club turco, como digo, disputó 35 partidos en los que metió 6 goles y además repartió 7 asistencias. Y en el panorama internacional, con Turquía, ya ha jugado 4 partidos, debutando hace un año, en noviembre del 2022, en un partido amistoso contra la República Checa, y también podemos decir que ha abierto su expediente goleador tras haber anotado en el último partido que disputó con su selección y en general en un partido de clasificación para la Eurocopa el pasado mes de junio. Con todo esto llegamos a la conclusión de que a pesar de su corta edad, que es que hay que recordar que solo tiene 18 años, es un jugador que cuenta ya con muchísima experiencia, y es que Arda Güler ya ha disputado más de 50 partidos oficiales en la élite. La pregunta ahora es cómo está la situación en el centro del campo del Real Madrid. ¿Cuáles han sido esos jugadores que más minutos han disputado en lo que llevamos de temporada? Pues bien, como ya veis en pantalla, tenemos a Jude Bellingham como el centrocampista con más minutos en sus piernas, detrás al uruguayo Fede Valverde, en tercera y en cuarta posición a los franceses Tchouaméni y Camavinga, a dos veteranos como Toni Kroos y Luka Modric, y al final del todo a Brahim Díaz y a Dani Ceballos. Esto nos deja claro que Carlo Ancelotti tiene prácticamente su centro del campo bien estructurado y bien organizado en su cabeza. Tchouaméni como pivote, Camavinga y Valverde como interiores y en la punta de ese diamante Jude Bellingham. Y en caso de que el francés Camavinga tenga que ser retrasado a la posición de lateral izquierdo, pues mete ahí a Toni Kroos. De esto podemos sacar que en el centro del campo Arda Güler tiene muy poco sitio, porque detrás de Jude Bellingham el poco descanso que ha tenido esta temporada se lo ha tenido que dar Brahim Díaz. La suerte que tiene el jugador turco, pues que en el Fenerbahce ha actuado no solo como media punta, sino también de extremo derecho. De hecho, Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido ha dicho que Arda Güler no va a jugar de delantero centro, que en el Fenerbahce, como os he comentado, lo ha hecho de media punta y también como extremo derecho, y que en caso de que el partido y las condiciones del partido lo permitan, Arda Güler podría jugar de interior. Uno de los problemas que tiene Arda Güler es que aún no ha debutado con el equipo, y ahora a partir de aquí me surgen dos preguntas. La primera de ellas gira en torno a la posición que va a ocupar. Ancelotti ha dicho que no lo quiere poner de delantero centro, pero esa posición de delantero centro barra extremo derecho que ocupa cuando el Madrid juega con ese 4-4-2 en rombo, realmente no es una posición de 9, porque Rodrigo y Vinicius, cuando juegan en esas dos posiciones, pues se abren a las bandas, y es Jude Bellingham el que ocupa ese carril central en el apartado ofensivo. Después, de interior, pues sería difícil, sobre todo para Kroos y para Modric, tener que asumir que tienen otra competencia más, sobre todo para el croata, que si ya estaba contando con pocos minutos, ahora con la llegada de Arda Güler, si es que deciden colocarlo ahí, van a contar con menos minutos todavía. Otra opción sería pues dar relevo a Bellingham de vez en cuando, como he dicho antes que estaba haciendo Brahim, o que Bellingham juegue de delantero centro, como ya hizo contra el Atlético de Madrid, o de interior, y que Arda Güler ocupe esa posición de media punta. Y la segunda pregunta que me hago gira en torno al rendimiento que pueda dar Arda Güler tras regresar de la lesión, que si va a volver a recaer, que si surgirá efecto ese cambio físico que ha sufrido en estos últimos meses. Lo que está demostrado 100% es que el Madrid ha hecho lo que tiene que hacer un equipo en este tipo de situaciones, y es no meterle presión al jugador e ir poco a poco, porque la finalidad de todo esto es que el jugador no vuelva a recaer de la lesión y que a largo plazo coja esa continuidad y esa regularidad necesaria para que en un futuro pueda tener un papel fundamental en el equipo. Si Arda Güler no adquiere el nivel que tenía en el Fenerbahce ahora cuando vuelva en el Real Madrid, tampoco debe de estresarse, porque la temporada es muy larga y, como digo, es un jugador muy joven y con una carrera muy prometedora por delante.
Y sí, ha conseguido evolucionar en el físico, pero tampoco creo que eso sea una de las claves más importantes de su regreso, comparado con la calma y con lo que tiene que tener un jugador cuando crea muchas expectativas, y no es que se haya lesionado una vez, sino es que ya van dos, que es las ganas de querer volver a jugar y la paciencia adecuada para poder recuperar ese nivel con el que nos maravilló a todos.